Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la función financiera, el objetivo de liquidez y el objetivo de rentabilidad. El grupo está conformado por Kiara Serna, Mercedes Guamán, Diana Lachira, Denis Vázquez, Rosa Vargas y quien les habla, Cassandra. Cuando hablamos de función financiera nos referimos a dos grandes áreas de decisión. Como podemos apreciar en la imagen, tenemos el área de financiación, que esta está relacionada con los pasivos de la empresa. Por otro lado, el área de inversión, que tiene que ver con los activos de la misma. Ahora bien, ¿qué es función financiera? Como podemos apreciar, dice que es el estudio de los problemas relacionados con la captación y el uso de recursos financieros por parte de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que es la encargada de determinar la inversión necesaria y cómo vamos a financiar esta inversión. Todo esto a través de un desarrollo de toma de decisiones y utilizando técnicas que previamente se han hecho en un análisis. Ahora, tenemos que tener en cuenta tres cuestiones. ¿Qué activos van a adquirirse? ¿Qué volumen de recursos deben ser invertidos? ¿Y cómo vamos a financiar ese volumen de recursos a invertir? Para mayor entendimiento del tema, se tiene que tener en consideración lo siguiente. Muchos dicen que la función contable y la función financiera son prácticamente lo mismo. Si bien es cierto, están estrechamente vinculadas, se dice que la función contable es un insumo necesario para la función financiera. Ahora, por una parte tenemos al contador, que es el encargado de preparar los estados financieros. Por otro lado, el administrador financiero, que mantiene la solvencia de la empresa, obteniendo los resultados de los estados financieros que los contadores preparan. Otra de la diferencia es que los contadores reconocen ingresos y gastos. Por su parte, los administradores financieros lo toman como entradas y salidas que refleja el flujo de caja. Ahora, ¿por qué hago énfasis en estos dos conceptos? Porque el administrador financiero juega un papel muy importante en la función financiera, ya que es el encargado de la planeación financiera y esta la realiza a través de tres funciones básicas, que son las siguientes. En primer lugar tenemos el análisis de datos financieros, por otra parte la determinación de la estructura de activos de la empresa y finalmente la fijación de la estructura de capital. ¿Todo ello para qué? Para tomar decisiones de inversión, decisiones de financiamiento y decisiones de dividendo. Cabe resaltar que el funcionario financiero evalúa los informes del contador, hace los datos adicionales, ¿para qué? Para que tome decisiones basado en ese análisis. La importancia de la función financiera depende del tamaño de la empresa. ¿Por qué? Porque en empresas pequeñas la función financiera está a cargo del área de contabilidad, pero mientras más grande sea este negocio, entidad, la importancia de la función financiera va en aumento. ¿Por qué? Porque se genera un área aparte. ¿Qué quiere decir esto? Que da por resultado normalmente la creación de un departamento financiero separado. Es decir, se convierte en una unidad autónoma, ¿no? ¿Y con qué fin? Ya que es muy necesaria para que la empresa pueda operar con eficacia y eficiencia. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca del objetivo de las finanzas. El objetivo principal de las finanzas, tanto de las personas físicas o jurídicas, es el de ayudar a que hagan el uso correcto de su dinero. ¿Y cómo? A través de herramientas financieras. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del área de finanzas en una empresa? El primer objetivo es que las empresas sean rentables, es decir, que obtengan ganancia y que estas ganancias sean cada vez mayores. El segundo objetivo es el manejo eficiente de los activos financieros que tiene la empresa, como por ejemplo los bonos, las inversiones, los valores, los documentos negociables. El tercer objetivo es, tanto las finanzas y la contabilidad se encuentran relacionadas.
¿no? Es decir, gracias al registro de las operaciones financieras en los libros contables y esta información, ¿no?, que genera a su vez los estados financieros, toda esa información también llega al área de finanzas y ellos pueden saber cómo se encuentra la empresa a un determinado tiempo y tomar las mejores medidas. Ahora, ¿cuáles son las funciones de las finanzas? Una de las funciones es el de planificar, organizar, dirigir y controlar, es decir, toda una total administración de los recursos financieros. Otra función es el de controlar las diferentes inversiones que tiene ya la empresa y decidir por las inversiones futuras, ¿no?, sin que ellas lleguen a contraer riesgos. Otra función es la administración total de los ingresos que tiene la empresa. Una última función que podemos añadir es el de buscar y desarrollar mejores sistemas de control tanto del área de contabilidad y del área de finanzas. Ahora sí le doy pase a mi compañera. Continuando con la exposición, tenemos la liquidez. Es la capacidad de la persona natural o jurídica de obtener dinero en efectivo para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. En otras palabras, la liquidez representa la cualidad del activo corriente para convertirse en dinero de manera rápida y sin perder su valor, de tal manera que podemos decir que el activo que se convierte con facilidad en dinero en efectivo se le puede llamar activo de mayor liquidez. Tenemos dos medidas básicas de liquidez. La primera es la liquidez corriente, que mide el resultado de la empresa para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo de manera oportuna y se obtiene dividiendo el activo corriente con el pasivo corriente. El segundo es la prueba ácida. Esta medida es de mayor precisión porque no considera las existencias, ya que este es un activo de menor liquidez. De este estado de situación financiera vamos a utilizar los valores del activo corriente y el pasivo corriente para aplicar las medidas de liquidez. En la primera medida de liquidez corriente obtenemos un resultado de 2.08, lo que significa que por cada sol que debe la empresa, esta cuenta con 2.08 para pagar sus obligaciones corrientes. Lo que significa es que la empresa tiene liquidez para afrontar sus obligaciones a corto plazo. En la segunda medida de prueba ácida obtenemos un resultado de 0.76, lo que quiere decir que por cada sol que debe la empresa solo se podrá hacer frente con 0.76 centavos de sol, lo cual es insuficiente. Por eso, los representantes de esta empresa deberán revisar los costos y gastos y mejorar sus ingresos. Dicho todo esto, podemos decir que el objetivo de la liquidez es evaluar la situación y el desempeño económico y financiero de una empresa a corto plazo para cubrir sus obligaciones presentes. Luego, llegar a la actual situación y poder predecir dentro de ciertos límites su desarrollo en el futuro para la toma de decisiones. Finalmente, planificar escenarios de contingencia. Continuando con la exposición, la rentabilidad. La rentabilidad es un indicador importante dentro de las inversiones y las empresas, ya que tiene como objetivo medir la capacidad de remunerar los recursos financieros. En otras palabras, es una forma de comparar los medios que se han utilizado para una determinada acción y la renta que se ha determinado fruto de esa acción. La rentabilidad se puede dividir en dos partes, la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. La rentabilidad económica trata de medir la capacidad que tiene la empresa de generar beneficios a partir de activos y el capital invertido, y es independiente de la estructura financiera. En otras palabras, se refiere a un porcentaje promedio de la empresa por la totalidad de las inversiones realizadas. Por ejemplo, si una empresa tiene de rentabilidad 10%, significa que ha ganado 10 soles por cada 100 soles invertidos. Para calcular la rentabilidad económica se utiliza el ratio o rentabilidad de activos ROA, en donde se multiplica el margen de la venta de cada producto o servicio vendido con la cantidad
Una manera de aumentar la rentabilidad económica es aumentando los precios y reduciendo los costes, pero esto no aplica para todas las actividades económicas. Por otro lado, la rentabilidad financiera, también conocida como rentabilidad del ROE o rentabilidad financiera ROE, hace referencia al beneficio que lleva cada uno de los socios de la empresa, es decir, el beneficio de haber hecho el esfuerzo de invertir en una empresa. Se obtiene a través de la relación existente entre el beneficio neto obtenido por la empresa antes del impuesto y los recursos o fondos propios de la misma. Existen 3 maneras para mejorar la rentabilidad financiera, que es aumentando el margen, aumentando las ventas o disminuyendo los activos, o aumentar la deuda para que así la división entre el activo y los fondos propios sea mayor. La diferencia en estos 2 tipos de rentabilidades es que en la rentabilidad económica se tiene en cuenta el activo total de la empresa para conocer los beneficios obtenidos, mientras que en la rentabilidad financiera se tiene en cuenta los fondos propios que tiene la empresa para la obtención de los beneficios. La rentabilidad económica se relaciona con el beneficio antes de intereses o impuestos, sin tener en cuenta los gastos financieros que se han supuesto en la financiación de los activos totales de la empresa, mientras que en la rentabilidad financiera se relaciona el beneficio una vez deducidos los intereses, los impuestos y otros gastos dentro del periodo que se estimó. La importancia de la rentabilidad es que al ser un indicador de éxito de la empresa, te permite evaluar si tus costos están bajos o si tus ingresos son lo suficientemente adecuados para financiar el crecimiento de esta empresa. Continuando con la exposición, hablaremos acerca de la organización de la función financiera. Como concepto, la función financiera es el conjunto de actividades por medio de las cuales la administración de la empresa busca la obtención, asignación y uso óptimo de los fondos en las más favorables condiciones para que el capital como recurso aporte su mejor contribución al conjunto de los objetivos de la empresa. Ahora bien, ¿cómo es que se va a organizar la función financiera? La manera más común de organizar la administración financiera consta de 3 niveles encabezados por, en primer lugar, el vicepresidente de finanzas, siempre y cuando la empresa sea grande, el cual va a tener como función principal la de dirigir y dar los informes al director general. También en segundo lugar va a estar encabezado por el tesorero, que se va a encargar de las funciones de la administración financiera. Estos son de la inversión de financiamiento y administración de activos de efectivo y de crédito principalmente. También va a estar encabezado en tercer lugar por el controlador, cuyas funciones son netamente contables, es decir, que va a realizar las proyecciones, la contabilidad, los presupuestos, etc. A su vez también va a realizar los reportes de los movimientos que se hacen a todos los departamentos que se ven afectados en las operaciones que se realizan para que apoyen los proyectos. Por último, la importancia de la función financiera va a radicar principalmente y sobre todo va a depender en gran parte al tamaño de la empresa. Es decir, que por ejemplo en empresas pequeñas la función financiera la va a llevar a cabo normalmente el departamento de contabilidad, ya que para muchos la función financiera y la contable de un negocio son prácticamente lo mismo. Asimismo, es importante decir que conforme vaya creciendo la empresa, la función financiera da por resultado normalmente la creación de un nuevo departamento financiero separado. ¿Esto qué significa? Significa de que se va a crear una unidad más autónoma vinculada principalmente o directamente al presidente de la compañía a través de un administrador financiero. Fuentes de financiamiento de una empresa. El tema de cómo obtener alguna fuente de financiamiento para una empresa, ya sea grande o pequeña, siempre suele ser algo muy abrumador, pero es muy importante y necesario, ya que es uno de los cimientos principales de cualquier empresa que cuente con recursos financieros suficientes para hacer frente a sus obligaciones y así seguir con sus actividades comerciales. Las empresas suelen buscar financiamiento por 2 motivos. Uno es la falta de liquidez necesaria para hacer frente a las operaciones diarias, como por ejemplo pago de salarios, pago de alquiler de local,
pago de mercadería. Otra de ellas es cuando las empresas desean crecer o expandirse y no cuenta con el capital propio y suficiente para hacer frente a la inversión, que puede ser adquirir una nueva maquinaria, abrir nuevas sucursales y creación de un nuevo producto. Dentro de los tipos de financiamiento de una empresa, tenemos financiamiento a corto plazo y financiamiento a largo plazo. El financiamiento a corto plazo, este tipo de financiamiento se utiliza para conseguir liquidez inmediata y solventar operaciones relacionadas directamente a los ingresos. Esto lleva a cabo en un periodo no mayor a 12 meses. Dentro de ellos podemos obtener los créditos bancarios, el pagaré, las líneas de crédito y el factoring. El crédito bancario es un tipo de financiamiento a corto plazo, como ya les dije, que se obtiene préstamos por medio de los bancos. Es una línea de crédito actualmente más utilizada. El pagaré es un instrumento negociable dirigida a una persona y de una persona a otra, firmada, donde se compromete a pagar el dinero en un tiempo determinado. Las líneas de crédito. La línea de crédito significa dinero siempre disponible en el banco, pero durante un periodo convenido el banco está dispuesto a prestarle a la empresa hasta una cantidad máxima en el momento que lo solicite, pero esta línea de crédito se conserva para las empresas más solventes, o sea que no cualquier empresa puede acceder a esta línea de crédito. Y otra que tenemos que es el factoring. El factoring consiste mayormente en vender las facturas por cobrar a una entidad donde a cambio de ello nos va a dar efectivo inmediato. Se entiende como financiamiento a largo plazo, que es aquel que se extiende por más de un año y en la mayoría de los casos requiere garantía. Más allá de atender problemas o situaciones inesperadas, este financiamiento te puede ayudar a la empresa con nuevos proyectos para impulsar el desarrollo. Dentro de ellas podemos encontrar lo que son los préstamos hipotecarios, la emisión de acciones, los bonos, los arrendamientos financieros. Los préstamos hipotecarios consiste en un producto financiero mediante el que la entidad financiera nos presta dinero en base a la garantía real, que puede ser una vivienda, que puede ser un local, que puede ser un solar. La emisión de acciones consiste en que los accionistas deciden vender una parte de sus acciones, ya puede ser en la bolsa de valores, y con ello puedan realizar un nuevo proyecto. Los bonos. Los bonos es un instrumento escrito certificado en el cual el prestatario hace la promesa de pagar en una suma específica y en la fecha determinada junto a los intereses calculados. El arrendamiento financiero es un contrato que se negocia entre el propietario de los bienes y la empresa, a la cual le permite el uso de bienes durante un periodo determinado y mediante el pago de una renta específica.